esta serie de tiempos de cambio, una serie muy bonita. Y así que vamos a tratar de cubrir un tema ahora. Es un poco largo, son por lo menos unas 2-3 horas, digo yo. Y no es broma, hermano. Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo normal. Lo único que sí voy a pedir ayuda es con el hecho de que tal vez no tenga mucho tiempo para explicar los contextos, pero usted ya es un lector de la Biblia y ahí no va a haber ningún problema. Así que hemos estado trabajando en tiempos de cambio. Usted sabe que nuestra base bíblica está en 2 de Crónicas 7:13. Esto es una introducción, algo repetitivo, en donde el pueblo estaba azotado por diversas pruebas, pero el verso 14, un verso de mucha esperanza para nosotros, dice: y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. Y cuando hablamos de eso, de volver un cambio, de abandonar algo que estamos haciendo incorrectamente, habla de cambiar, de alejarse, de recapacitar. Y eso es lo que hemos estado viendo. Habla de enderezar la manera en que estamos viviendo para que venga un tiempo de cambio en nuestra vida. Entonces, ¿cómo visualizábamos este proceso de conversión, este proceso de cambios en nosotros? En la figura de Felipe. Felipe nos muestra claramente todo el proceso de conversión y de cambios que tiene que llevar la iglesia. Usted sabe que Felipe, ya lo vimos en el primer punto, comienza saliendo de su ambiente. Pero cuando revisamos toda la vida de Felipe, encontramos 7 pasos en los cuales él tiene que pasar. Él tiene que hacer un cambio en su vida y para ir avanzando en cada uno de ellos. Ya estudiamos lo que eran los cambios de ambiente espiritual en todo sentido, y ahora estamos estudiando lo que es el cambio de mentalidad, una metanoia. Es por eso que vamos a continuar trabajando en esta clase con cambiando la manera de pensar. ¿Cuál es nuestra base bíblica para poder desarrollar esta etapa? Y está aquí cuando el Señor Jesucristo viene, está con Felipe. Recuerde que estamos estudiando la Felipe, y él viene y le hace una pregunta, pero era una prueba para él cómo él pensaba, una prueba para ver cómo él contestaba, y era aquella historia donde había una multitud que darle de comer. Y Felipe contesta de una manera humana. Él comienza a hacer cálculos, al igual que muchos de nosotros, y deja la parte espiritual, que es donde nosotros tenemos que hacer un cambio. Y esta etapa de esta serie lleva para eso, de que usted y yo cambiemos nuestra manera de ver el mundo y dejemos de estar actuando tanto humanamente, siempre calculando, planificando, organizando todo de una manera humana. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra mente a tal grado que involucremos más la parte espiritual. En base a eso, es que hemos estado trabajando en estos temas de cambiando la manera de pensar. Ahora quiero llevar a cierto tema que tocamos en la clase anterior. En Efesios 4:17 dice: esto es por tanto lo que os digo y os conjuro. Estoy leyendo la Biblia a Osejo. En el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, en la vacuidad de su mente, que están entenebrecidos en su pensamiento, ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, derivada del endurecimiento de su corazón, los cuales, perdido ya todo sentido de la moralidad, se entregan a la disolución hasta realizar con frenesí toda clase de impureza. Este es un llamado del apóstol Pablo, aquel hombre, aquel instrumento de Dios que fue para edificar una iglesia, llamado para edificar una iglesia. De igual manera, tú eres un instrumento llamado a edificar una casa espiritual para Dios. Tú eres un instrumento llamado a edificar una familia, edificar una empresa, edificar una iglesia, qué sé yo, lo que Dios te haya dado a ti. Pero entonces es necesario aprender de esta iglesia.
porque en estos versículos vamos a basarnos toda la enseñanza y me gusta siempre verlo desde varias ópticas. Y eso, usted como escriba debe entender esta técnica. Use y lea todas las versiones bíblicas para que pueda darle mayor amplitud, para que pueda darle nuevos ángulos. Entonces, mire, la Biblia, el libro del pueblo de Dios, en el verso 18, que es donde yo me voy a centrar ahorita, dice, y tienen la mente oscurecida. Ellos están apartados de la vida de Dios por su ignorancia y por su obstinación. Dos cosas. Aquí habla que el oscurecimiento de su mente es provocado por dos cosas: ignorancia y su obstinación. Mire usted la manera como los da como cosas independientes: ignorancia y obstinación. Pero cuando leemos otros versículos, otras Biblias, como la Nueva Biblia Viva 2008, ya dice, tienen la nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. Pareciera que la ignorancia viene y da un endurecimiento en su corazón. Otra Biblia, la Biblia al día, 1989, mire lo interesante que dice el verso 18. Estoy leyendo el mismo verso. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento. Interesante ver que aquí la ignorancia entonces se convierte en una cárcel. Mire qué tremendo. La Biblia, Dios habla hoy, dice, y tienen oscurecido el entendimiento. No gozan de la vida que procede de Dios porque son ignorantes, pero mire esta palabra. ¿A causa de qué? De su insensible, de lo insensible de su corazón. Aquí me cambia completamente. Estoy tratando de interpretar el mismo versículo, porque en una Biblia me da la ignorancia y la dureza como dos cosas independientes. En otra me hace ver que la ignorancia puede provocar un endurecimiento, pero esta Biblia me da lo contrario, que la ignorancia es por causa del endurecimiento del corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo como escriba, cómo tengo que interpretar la Biblia? Porque entonces se contradice la Biblia acá. Y yo no sé si usted me está captando la idea, la manera de verlo. Y no es así. Siempre usted como escriba debe entender algo. Aprenda a sumar. Aprenda a sumar la palabra y aprenda a buscarle la lógica a lo que Dios quiere mostrar. Ya le voy a enseñar mi posición con respecto a eso. En las siguientes versiones dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Hacia él. La PDT dice, su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes debido a lo terco de su corazón. Otra vez lo remarca. Mire esta Biblia, Sagradas Escrituras, dice, por la ceguedad de su corazón. O sea que no solamente hay ceguera en los ojos, también puede haber ceguera en el corazón. Mire esta Biblia, la Kadosh, viene, dice, porque la ignorancia en ellos a su vez viene de resistir la voluntad de Yahvé. Entonces aquí hay muchas cosas, aquí hay mucha enseñanza, aquí hay muchas espigas que tomar, aquí hay muchos ángulos que verlo, pero hay uno donde yo quiero centrarme. La traducción actual dice que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Entonces es necesario entender esto y es necesario cambiar esta mente, este tipo de mente en la cual vamos a estudiar el día de hoy. Y esta versión, mire, me llamaba la atención que dice, y por su terquedad tampoco quieren saber. Entonces, muchos estamos hoy en día así, iglesia. Entonces, rápidamente, porque no quiero entrarme al tema, cuando hablamos de mente oscurecida, mire todo lo que implica el entendimiento oscurecido. No hay entendimiento espiritual. La inteligencia, la mente está nublada, la mente está llena de oscuridad. Cuando hablamos de ignorancia, es una manera de esclavitud. No se sabe nada. Cuando hablamos de dureza de corazón, es una manera de ceguera
está implícita el resistir la voluntad de Dios, es un tipo de dureza de corazón. La obstinación es dureza de corazón. La terquedad es dureza de corazón. Alejados de la vida de Dios, ¿por qué? No gozan de la vida que viene de Dios, porque la desconocen. Todo eso implica. Pero quiero esos versículos tratar de dárselos gráficamente para que me logre entender el tema, cómo voy a desarrollar el tema. Mire, la mente del que quiero hablar hoy es cuando habla que la mente está oscurecida, cerrada, nublada, entenebrecida. Entonces tenemos dos aspectos. Primero tenemos ignorancia y tenemos endurecimiento de corazón. Y al principio pareciera que la mente cerrada viene y va a crear una ignorancia que va a llevar al endurecimiento del corazón. Y eso es cierto. ¿Cuándo se va a dar eso? Con aquellas personas que no reconocen al Señor, que no entienden de Él. Estábamos hablando de incrédulos. Han cerrado su mente y por lo tanto hay un endurecimiento, hay una ignorancia espiritual y hay un endurecimiento del corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Entonces, ahí está el primer grupo de versiones que daban esto como una dependencia, que el endurecimiento era causa de la ignorancia. Ahora está la siguiente orientación. Cuando el endurecimiento va a provocar una ignorancia. Y ahí es donde yo me quiero centrar. ¿Por qué? Porque esto ya no es en las personas incrédulas, sino que esto es en las personas cristianas. En aquellas personas que ya recibieron el Espíritu Santo, que reconocieron la labor de nuestro Señor Jesucristo, que son llamados hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Pero ¿qué pasa? Que el endurecimiento de su corazón ha provocado una ignorancia que lo lleva a tener una mente oscurecida, que lo lleva a tener una mente nublada. Dos posiciones, dos maneras de verlo, pero uno para personas que no conocen de Jesucristo y otra para nosotros que somos cristianos. Lo tremendo de esto es que ello va a provocar, mire usted, que vivamos una vida alejada de Dios, el tener una mente oscurecida. Y voy a centrar en la parte cristiana, como escribas. ¿Por qué? Porque hemos endurecido nuestro corazón, porque la ignorancia, que recuerde usted, es una cárcel que puede dominar a un cristiano, está provocando que su mente esté oscurecida y su mente esté nublada. Y eso va a tener una consecuencia. Vamos a vivir alejados de Dios. Hijos de Dios, con promesas de Dios, pero no viviendo como le merece vivir un hijo. Y tenemos muchos así, muchos. Han habido etapas en nuestra vida que estamos así. Y lo más tremendo de eso, que el vivir alejado de Dios va a terminar en inmoralidad y en impureza. Mire lo tremendo de esto. Mire lo tremendo de que un cristiano permita que su corazón comience a endurecerse. Es por eso entonces que esta noche quiero hablar bajo el tema cambiando una mente oscurecida. Cambiando una mente oscurecida en el ángulo de personas cristianas, no de incrédulos. Entonces, mire, la primera pregunta que venía a mí es en este ángulo. Mire, Efesios 4:18, y tienen oscurecido el entendimiento, no gozan de la vida que procede de Dios. ¿Por qué? Porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Entonces es necesario estudiar esto. Porque nosotros, y yo se lo repito y perdóneme que insista, somos cristianos de conocimientos a medias. No hemos entendido muchas cosas, no entendemos qué es el endurecimiento. Y si usted lo entiende, pues explíquemelo. Porque si yo le digo a usted, defíname lo que es endurecimiento de corazón, y es por eso que hoy quiero la primer parte del tema, tocar esto. ¿Qué es el endurecimiento del corazón? Entonces, mire, vamos a ver algunas causas que llevan a endurecimiento. El primero lo encuentro en Nehemías 9:16. Aquí ya le voy a bajar un poco el ritmo para que me entienda. Pero nuestros antepasados actuaron con arrogancia, fueron tercos y no obedecieron sus órdenes.
Se negaron a escuchar y se olvidaron de los milagros que habías hecho frente a ellos. Fueron tercos. Esta palabra lleva implícita endurecimiento. La primer causa de un endurecimiento de nuestro corazón es no aprender a escuchar. No aprender a escuchar. Y eso es algo que a mí en lo personal me cuesta. Yo sé que a usted no, ¿verdad? Porque usted escucha a todo mundo. Y ojo aquí, mire qué interesante. ¿Cuántos escuchamos a nuestro pastor los mensajes? Calidad, todos lo escuchamos. Pero no lleva implícito que solo, ahí no dice en ningún momento que escuches a tu pastor, que escuches a tu anciano, sino que el hecho de escuchar, yo le digo a mis hijos que yo he aprendido mucho de dos maneras, escuchando y viendo, escuchar y ver. Entonces, si entendiéramos nosotros la importancia de escuchar, ¿escuchamos? Usted está escuchando, vaya, lo voy a poner humanamente, está escuchándome ahorita ahorita que estoy dándole su tema. Usted escucha a su pastor cuando va a la iglesia, cuando no va y lo escucha por YouTube, pero le hago otra pregunta. ¿Usted está escuchando la voz del Espíritu Santo? Otro, se olvidaron de los milagros. Criticamos al pueblo de Israel, qué pueblo más duro, qué pueblo esto, pero le hago una pregunta. ¿Cuántos milagros el Señor le ha hecho a usted en su vida? ¿Cuántas veces te ha rescatado de situaciones difíciles? ¿Cuántos milagros tú has presenciado? Y a veces ni cuenta nos hemos dado. Y sabe, se nos olvida. Las situaciones que a veces vivimos hacen que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso provoca endurecimiento. Endurecimiento. Mire, Salmo 95:6 dice, postrémonos para adorarlo, arrodillémonos ante el Señor que nos ha hecho, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, ovejas que Él apacienta. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y cuando leo el verso 9 dice, y porque ahí dice que lo pusieron a prueba, recalca lo del punto anterior. Escuchamos. Y es que aquí se ha perdido, ¿sabe? La identidad. Se ha perdido, ¿cómo le digo? El lugar o el qué o el para qué nos crearon. Y comienza una lucha entre el alfarero y el barro, en el cual el barro quiere dominar al alfarero, en el cual el barro que somos nosotros quiere decirle al alfarero cómo lo edifique. Y no estamos diseñados para eso. Y es necesario que aprendamos a escuchar su voz para que no se endurezca el corazón. ¿Y cómo se va a ver manifestado? Cuando lo ponemos a prueba, cuando lo tentamos. Entonces, es necesario que tomemos una pastillita de Ubicatex para que nosotros entendamos que Él es el creador, que Él es Dios, que Él es el pastor y que nosotros somos las ovejas, que Él sabe cómo, Él entiende y sabe que es lo mejor para nosotros y que de esa manera debe apacentarnos, aunque a veces no lo guste. Pero entonces eso va a ser, si escuchamos a Él y nos dejamos apacentar por Él, no va a llegar a nosotros la dureza, ni va a llegar la ignorancia a nuestras vidas y nuestra mente va a estar como Él quiere que esté. Otra consecuencia. Mire, no querráis imitar a vuestros padres y hermanos que se alejaron del Señor, Dios de sus padres, y el Señor los abandonó a la perdición como vosotros mismos estás viendo. Mire el verso 8. No endurezcáis vuestros corazones, como vuestros padres. Rendíos al Señor. Venid a su santuario que santificó para siempre. Servir al Señor Dios de sus padres. ¿Cuál es la causa de endurecimiento? Alejarse del Señor.
¿Cómo se va a manifestar el hecho de que nosotros nos estemos alejando? 3 maneras. No lo sometemos a él. No lo rendimos ante él. Segundo, no los congregamos. ¿Hace cuánto no te congregas? ¿Hace cuánto no asistes a las reuniones de escribas? Porque aquí dice, venid a mi santuario. Y tercero, servir al Señor. Entonces habría que, aquí cada uno es un tema, porque habría que ver entonces qué significa realmente congregarse, habría que ver realmente qué significa rendidos al Señor y habría que ver cuál es la manera correcta de servir. Pero son 3 cosas que van a manifestarse si hay dureza en nuestro corazón o no la hay. Si servimos con agrado, si lo servimos de corazón, si servimos con todo hacia todas nuestras fuerzas, sí, y si nos congregamos. Pero muchos estamos como el Halley. Cada 70 y algo de años vamos a la iglesia, o cada cumpleaños, ¿verdad? O cada día de la madre, o cada vez que nos graduamos. Entonces, tenemos que congregarnos para que no llegue la dureza a nuestro corazón. Tenemos que rendirnos al Señor. Él es nuestro Dios, rindámonos a Él. Mire, otra causa. Hebreos 3:12 dice, exhórtense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca. ¿Por qué? Por la seducción del pecado. Otra, la Biblia antigua, ¿sabe qué dice? Hoy, a fin de que ninguno de vosotros le ciegue el esplendor engañoso del pecado. Otro, que no sea engañado por el pecado. Como cristianos, nosotros debemos entender que el enemigo no va a andar con los 2 cachitos y con la barra y con la cola ahí, no. Él tiene un plan bien sutil para hacer caer a los cristianos en un endurecimiento y el pecado es uno de ellos. Así que, amado hermano, esas minifaldas o ese cuerpo de esa muchacha va a terminar. O usted, amada hermana, mire, esos brazotes de esa camisa azul o qué sé yo, pectorales que usted mira así, eso es pasajero. Después va a cambiar y va a bajar. Mejor un flaquito, mire, todo el tiempo va a ser igual, nada arriba, nada abajo. No dejemos que nos seduzca el esplendor del pecado. Tenemos entonces que ver que cada una de estas causas de endurecimiento también nos va a dar a nosotros el cómo mantener nuestro corazón bien para no caer en ignorancia. ¿Qué necesitamos hacer? Vivir en santidad, vivir en pureza, vivir dentro de los límites que Dios marca para no caer en el engaño del pecado. Mire qué interesante. Otra causa, y esta es tremenda, porque Daniel dice que el rey, dice que su espíritu se endureció por la exaltación. Hermana, alguien de confianza que tenga por acá, hermana Tracy. Usted es un escriba, como usted no hay ninguna, Dios santo. Cuando usted escribe avanzada, yo siento que Dios mismo me está hablando, que la hermana va a cambiar. Muchas veces hacemos cosas buenas y nuestro pastor, nuestro anciano, no, qué sé yo, no nos reconoce algo porque por temor a que la mucha exaltación endurezca el corazón y ya cambie nuestro caminar. Mire qué tremendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cuidar nuestro corazón que no se endurezca? Vivamos en humildad. Seamos humildes. Seamos humildes. Siguiente. Sofonías 3:11. Dice, en ese tiempo quitaré de ti la dureza de tu altivez. ¿Qué es altivez? Sencillo, Mr. Google, mire. Es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Qué tenemos que ser, hermanos? Humildes, amables, cordiales, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se llene de dureza.
La altivez. Soy anciano. Yo anciano no puedo tomar una escoba. Yo como anciano, hermano, por favor, venga, salúdeme usted. Yo no puedo ir de usted. No, hermanos. Altivez. Es necesario. Yo no sé a usted hasta dónde lo va a llevar, pero sea humilde, mantenga sus piecitos en la tierra y su cabecita en el cielo y mire a todos somos igual. Los títulos, la posición, el dinero, lo que usted quiera, el poder que puedan darle a veces, simplemente es una responsabilidad que lo tiene que llevar a mayor humildad, para que pueda cuidar su corazón. Entonces, mire, tremendo, cuidando la altivez. ¿Qué más pasó aquí con este rey? El faraón vio que había alivio en lo que estaba pasando y endureció su corazón y no escuchó más. ¿Cómo lo miraba yo? A veces pasamos pruebas, situaciones, momentos difíciles, vamos a las rodillas. Vamos a las rodillas. Y el Señor nos da un respiro, nos responde, nos ayuda y se nos vuelve a endurecer. Se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros. Se nos olvida lo que hizo el vecino cuando estábamos enfermos. Tal vez estuviste con COVID y el hermano con lo que sea, hasta con una bolsa plástica en todo el cuerpo, pero te llegaba a dejar verduras a la puerta. Y hoy algo sucedió con el, no, ojalá no le va a estar hablando a alguien, el perro se le metió al patio y tú quieres hacer trizas al vecino. Se te olvidó que él te había dado alivio, que él había estado contigo, que él te había hecho compañía. Que no se nos olvide los procesos que hemos pasado, que no creamos que los procesos no pueden repetirse, no pueden volver. Aprendamos de ellos. Siguiente causa. Mire, Deuteronomio 15:6. Si el Señor, tu Dios, te bendice como te ha dicho, prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán. Si hay algún pobre entre los tuyos, en alguna de tus ciudades de esa tierra que el Señor tu Dios te va a dar, no endurezcas tu corazón no endurecerás tu corazón ni cerrarás la mano a ese hermano pobre. ¿Cuál es la causa de endurecimiento acá? ¿Cuál es para usted la causa de endurecimiento? La abundancia. El tener mucho. El que Dios te haya bendecido. El que tengas el doble de tu sueldo. El que tu empresa tenga grandes utilidades, aunque haya crisis. La abundancia, si no la sabemos administrar, si no entendemos que somos mayordomos de Dios, que lo que tenemos Dios nos ha bendecido, entonces puede causar dureza en nuestro corazón que nos va a llevar a una ignorancia, a vivir en ignorancia y va a provocar que nuestra mente se oscurezca. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestro corazón? Siendo bondadosos con el hermano. ¿A cuántos no ha habido alguien que nos ha ayudado alguna vez? ¿Cuántos no hemos pasado por situaciones difíciles? Y el Señor ha enviado ángeles en formas humanas a ayudarnos. ¿Por qué ahora que tú ya estás bien? ¿Por qué le cierras la mano a tu hermano que está en necesidad? Eso es una señal de que hay endurecimiento en tu corazón. Y si hay endurecimiento, lógicamente va a haber una vida en ignorancia y lógicamente tu mente va a estar en oscuridad. Ahora, esto trae consecuencias. El endurecimiento trae consecuencias. Mire, y esto tremendo, y esto me tocaba porque Marcos 3:4 es nuestro Señor Jesucristo hablando, poniendo a prueba a los líderes y le decía, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o dejarla perecer?
Y mire lo que ellos decían, estaban reclamando que por qué se trabajaba los sábados, día de reposo, ley, legalismo. Y mire lo que él dice, y mirándolos en torno con ira, apenado por la dureza de su corazón. Cuando hay dureza en nuestro corazón, va a venir la ignorancia de la manera como legalismo. Y eso va a provocar ira en Dios. Va a provocar que Dios se apene de la manera en que nosotros está nuestro corazón. Mire otras versiones. Que Dios se enoje y que se esté entristecido por la dureza. Que Dios venga, mire, y se llene los ojos de indignación. Que Él dice, mirándonos en torno con ira, apenado. Apenado, ¿por qué? Porque eran líderes, personas que tenían que preocuparse porque el pueblo avanzara. Este hombre tenía parálisis en sus manos. No desarrollaba nada, no había nada de creatividad. Entonces, pero los líderes no le interesaba la sanidad de él, le interesaba el legalismo. Y eso le da al Señor, le duele. Mira, el Señor le dolió la dureza. Cuando hay dureza en nuestro corazón, el Señor se duele. Qué hermoso sería que el Señor viniese y le dijera a uno, que alegre estoy de ti. Ese corazón bondadoso, ese corazón lleno de paz, de alegría, qué bueno. Pero mire, es triste que él venga y se llene de indignación. Dice que sentía mucha tristeza porque eran muy tercos. Sentía mucha tristeza porque había mucha dureza. ¿Qué sentimiento quiere usted que tenga el Señor de la condición de su corazón? Porque eso provoca. Y usted me dirá, hermano, entonces es válido enojarse. Porque mire, ahí dice el Señor, enojo, ira, ira. El Señor se enojó, entonces yo tengo derecho a enojarme. Cuidado. Como escriba tenemos que irnos y ver todo. Mire lo que dice acá. Ira, pero justificable. Si usted se enoja justificadamente, está bien, enójese, pero que no pase del día, ¿verdad? Pero aquí la ira del Señor, el enojo de nuestro Señor Jesucristo fue justificable porque ellos eran líderes. Mire qué trabajo, qué tremendo para los líderes, para ancianos, coordinadores, para los ministros. ¿Qué va a pasar también si hay dureza? A los discípulos, ¿qué les hizo? Los reprendió a causa de su dureza. ¿Qué espera usted? Que el Señor lo visite. Imagínense que el Señor lo visite y que lo visite para reprenderlo. No, hermano, yo no quiero eso. Yo quiero que el Señor me visite para darme esto, para comisionarme, para enviarme, para habilitarme, qué sé yo. Pero cuando habla de reprender, lo regañó. Que el Señor vaya a nuestras casas a regañarnos por la dureza de nuestro corazón. No, hermano, no es así. Es necesario que nosotros entendamos que aparte de vivir en ignorancia y en oscuridad, el Señor también puede regañarnos, reprendernos, echarnos en cara la dureza, reprocharles. ¿Qué más va a pasar? Mire lo que dice esta porción de la Biblia del Salmos. Dice, por eso no quisieron escuchar, dice, por eso los abandoné a la dureza de su corazón. ¿Usted ha sentido alguna vez que está solo? Que Dios no lo escucha, que Dios esto, que Dios no está, o qué sé yo, perdón, que está de vacaciones, dicen algunos por ahí. Mire la Biblia al día, los abandoné a su obstinada voluntad. ¿No será que Él está, que Él nunca toma vacaciones, pero que hay dureza en nuestro corazón y por eso Él nos ha abandonado? ¿No será que nosotros estamos viviendo a la manera que mejor nos parece? ¿No será que nosotros, Él nos deja para que hagamos, dice, por eso los dejé, que hicieran lo que les diera la gana? ¿Por qué? Porque había dureza en su corazón. ¿Cómo quitar eso? Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Vivamos conforme a como a Él le agrada. Es necesario entonces que revisemos cómo estamos viviendo, a la manera que Dios quiere o como nos da la gana. ¿Cuáles son las consecuencias de que Dios nos abandone? Deberíamos preguntarnos. Y como usted se escriba, no se las voy a decir, investíguelas. Y si me las comparte, se las agradecería. Entonces, mire, para los coordinadores, para nosotros, mire lo que dice este verso en Ezequiel.
Hijo de hombre profetiza contra los pastores. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de fortalecerlos, en vez de curarlos, en vez de vendar las heridas, en vez de traer a las descarriadas, ¿sabe qué hacían? Sino que las domináis con dureza y crueldad. ¿Quién va a dominar con dureza y crueldad? Alguien que tiene duro su corazón. ¿Qué va a suceder? ¿Qué consecuencia va a haber si hay dureza en nosotros? No vamos a desarrollar nuestra comisión como Dios quiere. No vamos a apacentar. Y posiblemente muchos estemos haciendo eso. No estemos fortaleciendo, ni curando, ni vendando, sino que estemos queriendo dominar. Escriba el tema, venga a clase, haga esto, haga lo otro, pero no hemos fortalecido. Y eso tocaba mi corazón. Y ojo con los coordinadores, tenemos que revisarnos, porque eso es una señal de que hay dureza en nuestro corazón. ¿Qué más? Moisés permitió el divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Cuántos estaremos divorciados aún viviendo en la misma casa? Por la dureza de nuestros corazones. Padres divorciados de hijos, hijos divorciados de padres, hombres, esposos divorciados de esposas, viviendo aún en la casa, ancianos divorciados de diáconos, diáconos divorciados de coordinadores, ovejas divorciados de diáconos. ¿Por qué? Porque hay dureza. Y no hemos entendido qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vivamos en unidad, en armonía. Mire todo lo que implica la dureza. Todo lo que implica. Y esto hay que trabajarlo para que no vivamos una vida de ignorancia. Porque la ignorancia va a crear una cárcel. Mire, a causa de la ignorancia que lo domina, hay un dominio, no se puede salir de ahí, a menos que trabajemos la dureza de nuestro corazón. Y este es el punto número 2. Veamos todo lo relacionado a la ignorancia. Efesios 4:18 dice, y tienen oscurecido el entendimiento, no gozan de la vida que procede de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. El orden. Ignorantes porque son duros de corazón. Entonces es necesario trabajar la dureza. ¿Para qué? Para que dejemos de ser ignorantes en muchas cosas. Ahora, ¿qué implica la palabra ignorancia? Vayámonos a ver. En Oseas, si me ayudan con el audio, en Oseas 4:1 dice, escuchad la palabra de Yahvé, hijos de Israel, porque Yahvé viene a querellarte, oiga bien, contra los habitantes del país, porque no hay en ellos, mire, 3 cosas, ni fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Mire cómo estaba este pueblo. Lo que había era perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio. Se propagaban homicidios. Y mire, este verso 2 es la misma condición en que estamos viviendo hoy en día. Y mire lo que va a provocar. Por eso la tierra está seca y todos sus habitantes desfallecen. Pero lo que me llamaba y tocaba mi corazón en este punto, ¿sabe qué es? ¿A quién le hacen el reclamo? ¿A quién le están llamando la atención? Al sacerdote. Y usted y yo somos sacerdotes. Y termina diciendo, mire, perece mi pueblo por falta de sabiduría, porque tú has rechazado la sabiduría, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque tú te has olvidado de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Relacionemos todo esto. ¿Dónde comienza todo? En la dureza de nuestro corazón. ¿Qué sigue? Una vida de ignorancia. ¿Ignorar qué? No sabían, no conocían, no sabían del Señor. Y eso iba a provocar que el sacerdocio no se diera, que eso iba a provocar que la tierra fuera seca, que la tierra desfalleciera. Y provocando eso, iba a rechazar a los que estaban ejerciendo sacerdocio de ser sacerdotes. Ojo, no dice que los iba a rechazar de la salvación. Dice que los iba a rechazar de ser sus sacerdotes. Y que se iba a olvidar de sus hijos. Tremendo.
¿Por qué? Porque ignoraban, no tenían conocimiento de Dios. Cuando vemos cada versículo analizado en todas las versiones, mira, el Señor dice que se pone pleito con los habitantes porque no había conocimiento de Dios. Mire, la gente no conoce de Dios. Él ha entablado un pleito con los que viven en este país. El Señor estaba reclamando. Mire lo que había, el verso 2 comparado en todas las versiones. Mentira, robo, adulterio, violencia, crímenes, homicidio, robo. Pareciera que estuvieran dando una radiografía de cómo está nuestra sociedad, nuestro mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento de nuestro corazón. Mire el siguiente verso, el 3. Dice, por lo cual la tierra se enlutará. Por esta causa, la tierra está de duelo y habrá lamentación. Por eso la tierra está seca, sus habitantes desfallecen. Por eso la tierra está de duelo, fallecen sus habitantes. Por cuya causa se cubrirá de luto y desolación la tierra. Mira el siguiente verso. Las otras versiones. Por eso el país está de luto, el país de duelo. Y mire, deprimidos sus habitantes. La ignorancia trae consecuencias. El endurecimiento trae consecuencias. Mire, mi pueblo fue destruido. Mi pueblo no avanza. Mi pueblo perece. Y mire lo que dice esta versión. Ellos no conocían, pero es porque no tenían el deseo de conocer. Y eso marcó mi vida. Eso me tocó. Esta versión dice, la Nueva Biblia al Día, mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. No me conoce a mí. Perecen por no seguir mis instrucciones. Y es todo por culpa de ustedes, sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme. Por lo tanto, yo rehuso conocerlos. Pero si usted quiere asustarse más, mire esta versión. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento. Y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas el sacerdocio. Para que me entienda un poco, cuando hay endurecimiento va a provocar ignorancia, no va a haber algo. No había fidelidad, no había amor, no había conocimiento de Dios. Es necesario leer la palabra de Dios. Porque esto tiene consecuencias. Y el llamado a que el conocimiento de Dios esté, es ejercer el sacerdocio. Y usted es un sacerdote. Y si no está cumpliendo su función como sacerdote, van a haber consecuencias negativas. ¿Cuáles son? Rechazado del sacerdocio y tus hijos van a tener problemas porque Dios se va a olvidar de ellos. ¿Qué más va a provocar en la tierra? Sequedad. En la tierra va a provocar duelo, desolación, sequedad y va a haber luto. ¿Qué más va a provocar los habitantes? Van a estar extenuados, va a haber lamento, van a desfallecer, no van a tener fuerzas y van a estar deprimidos. Perdóneme, estas cosas no son las que están viviendo la mayoría de la población hoy en día. Y esto va a provocar que el pueblo de Dios no avance, sea destruido y perezca. Mire, primera ignorancia, no conocer la palabra de Dios. Dios demanda a los sacerdotes que conozcan la palabra de Dios. A ti te dejan 4 o 5 capítulos diarios que lo leas. Es necesario, tiene un fundamento. Y aquellos que no están leyendo, déjeme decirle de parte del Señor, usted es sacerdote. No espere que el Señor venga a querellarle a usted y decirle, tú eres sacerdote, tú eres el llamado a ejercer, a enseñar, a que el conocimiento de mi palabra se mantenga. Entonces es necesario entender que una mente oscurecida, que solo le importaba
la mente oscurecida solo le importaba recibir su porción. No le importaba si la gente vivía en pecado. Así vivía el sacerdocio en ese entonces. Un pueblo con mente nublada que no se preguntaba el porqué de su presente, ni le importaba el futuro de su hijo, de sus hijos. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo languidece. Y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, entonces el ignorar las funciones del sacerdocio va a repercutir en una mente oscurecida. El ignorar las funciones del sacerdocio va a repercutir en que haya oscuridad en nuestra mente. Entonces es necesario retomar el sacerdocio. ¿Qué otra manera de ignorancia? Mire, varón sabio, aquel que oye estas palabras que salen de mi boca y las pone por obra, se compara con un varón sabio. Pero el que oye estas palabras que salen de la boca y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre ignorante de la Torá. El que oye mis palabras y no presta atención, el que oye mis palabras y no las pone en práctica, él dice, en cambio, el que después de haber escuchado estas palabras que acabo de decir, no las pone por obra. Entonces, ¿sabe qué quiere decir esto? Que si alguien oye la palabra pero no la obedece, sigue siendo un ignorante de la Torá y su mente sigue oscurecida. Es necesario volver a la obediencia. Si estás leyendo la Biblia, es necesario que la pongas por obra. Ya los que leyeron la Biblia el año pasado, la primera Biblia, ya su vida tiene que ser diferente. Es necesario que la obediencia llegue a nuestras vidas para ser personas obedientes y que no los tilden como ignorantes. Tercero, Proverbios 12:1. Amar la disciplina es amar el saber. Odiar la reprensión es ser ignorante. El que odia la reprensión, el que ignora, el ignorante detesta que lo corrijan. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Tomémoslo tranquilo. Aquel que no le gusta que lo corrijan es porque hay dureza en su corazón. Aquel que no le gusta que lo corrijan es porque está viviendo en una ignorancia y tiene su mente oscurecida. Mire qué tremendo. Entonces, mire, el endurecimiento de nuestro corazón va a provocar que no aprendamos de los procesos a los que somos sometidos y caigamos en ellos reiteradamente. ¿Cuántas veces hemos caído en los mismos procesos? ¿Por qué? Porque hay endurecimiento en nuestro corazón y no los entendemos. No aprendemos de ellos. No queremos reconocer. No queremos que nos corrijan. Siguiente. Y esto se los compartía. Sin embargo, aunque el ser sábelo todo nos hace sentirnos orgullosos, lo que de veras se necesita para edificar la iglesia es amor. El que cree que lo sabe todo es un ignorante. Esta Biblia dice, si alguien presume de conocer alguna cosa, es que ignora todavía cómo hay que conocer. Sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque el que haya conocimiento en nuestra vida no lo debe llevar a ser presumidos, sino que nos debe de llevar a ser cada día más humildes, más sencillos, personas más prudentes. Entonces, tremendo. Porque si nosotros nos creemos, sábelo todos, es porque hay dureza también en nuestro corazón. Mire, este comentario se lo traía, dice que el conocimiento hace que nos sintamos bien y que creamos que somos importantes, pero uno fácilmente puede desarrollar soberbia, que es una actitud de sábelo todo. Muchas personas con opiniones firmes no están dispuestas a oír y aprender de Dios y de otros. El creer que lo sabemos todo es una señal que muestra una mente oscurecida. Las personas con mente oscurecida no están dispuestas a escuchar a otros, incluyendo a Dios, para aprender más. El tener más conocimiento nos debe llevar a ser más humildes.
si no seguimos con una mente en oscuridad. ¿Qué más? ¿Qué más no sabemos? ¿Qué más ignoramos? ¿Qué más por nuestro endurecimiento no hemos entendido? Y hay tantas cosas en la Biblia y que podemos pasar bastante tiempo. Quiero mencionarle las últimas ya para ir cerrando. Éxodo 16, 14. Cuando los israelitas vieron, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían qué era. Y estamos hablando del maná. Y dice que Moisés le dice, esto es lo que ha ordenado Yahvé, que cada uno recoja lo que necesita para sustento. Te hago una pregunta, ¿qué es esto? Una Biblia. Me va a decir, sí. Yo tengo 6, 7 Biblias ahí escritas, tengo 100 Biblias en mi computadora, pero ¿qué es la Biblia hoy en día? Muchos la tenemos en la casa, pero no le damos el verdadero valor. El tener una Biblia no significa que ya lo entendemos todo. El tener una Biblia y no leerla significa que estamos viviendo, que hay dureza y estamos viviendo en ignorancia. El no darle el valor a la Biblia y no ir a buscar la porción diaria es una señal de una mente oscurecida. ¿Cuándo vas a ver si tu mente está bien? Cuando todos los días vayas a la Biblia a buscar la porción que Dios tiene para ti. Génesis 42, 22. Usted sabe toda la historia de los hermanos, pero ellos no sabían que José los entendía. ¿Sabe? De dos ángulos esto. Primero, José figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree? Ellos hablaban otro idioma, pero ellos creían que José no lo entendía. Muchas veces nosotros queremos apañar algunas cosas, maquillar algunas cosas, pero Dios lo entiende realmente. ¿Sabe por qué? Porque Él mira nuestras intenciones. Mire la manera. Entonces, muchas veces ignoramos que Dios entiende, nos entiende de una manera porque Él es nuestro creador. Y segundo ángulo es que Dios entiende lo que nosotros pasamos. Muchas veces ignoramos que Él los entiende, pero Él fue humano. Él pasó acá, vino, se entristeció, se enojó, tuvo hambre, igual que usted y yo. Entonces, no ignoremos que Él entiende nuestra situación. Endurecimiento llega a nuestro corazón cuando creemos que Él no los entiende y vivimos una vida en ignorancia. Nehemías, la mitad de sus hijos hablaban asdodeo o la lengua de este o de aquel pueblo, pero no sabían hablar judío. Mire, los hijos hablaban la lengua de Asdod, pero dice, no habían aprendido la lengua de sus padres. ¿Sabe qué es esto? Mezclas. El pueblo de Dios, el endurecimiento los ha llevado a vivir una vida de ignorancia, en lo cual están mezclando lo santo y lo profano. Y esto está haciendo que la gente pierda la manera de hablar judío. ¿Qué significa? ¿Cómo lo miraba yo? El cristiano ha dejado de vivir con el escrito está. Ya no vive conforme a la Biblia, ya no vive conforme a la voluntad de Dios, ya no vive conforme a lo que Él le agrada, sino que ha dejado, ¿por qué? Por mezclarse en yugo desigual, por hacer asociaciones malas, por andar en lugares equivocados, por no estar dentro de los límites, ha dejado que el idioma de ellos se vaya mezclando y se pierda la pureza del cristianismo. Segundo que yo miraba, que nosotros mismos, como padres, como sacerdotes, no los hemos dado el tiempo de enseñar a nuestros hijos a vivir conforme al escrito está. Y eso marca que hay ignorancia, y que marca, también que hay dureza en nuestro corazón. El no darle el valor a la Biblia y no ir a buscar la porción diaria es una señal de una mente oscurecida. El no tomarnos el tiempo de instruir a nuestros hijos producirá una mente en oscuridad. Mateo 24, 38 dice la gente, en aquel entonces, antes del diluvio, la gente continuaba comiendo y bebiendo, tomando esposas y convirtiéndose en esposas, hasta el día mismo que no entró en el arca. Y no sabían lo que estaba pasando hasta que llegó el diluvio. ¿Sabe cuál es el tipo de ignorancia que hay acá? Provocado por un endurecimiento en nuestro corazón.
el no discernir los tiempos que estamos viviendo. Estamos a punto de un arrebatamiento, señores. Qué sé yo, podría ser ahorita, después de ya, ahorita mismo. Pero nos estamos preparando. Estamos estudiando qué es, cómo están nuestras vestiduras, tenemos vestiduras, cómo están nuestros zapatos. Estudiamos por un año la preparación de la iglesia novia. Estamos discerniendo el tiempo que estamos viviendo. Porque si no lo estamos haciendo, si estamos haciendo lo mismo, mire, se casaban, se daban matrimonio, hacían, eso quiere decir que estaban llevando su vida normal, como cualquier otro. Pero aquí, Noé no. Él estaba construyendo el arca porque sabía que venía un juicio. Viene un juicio sobre la tierra y la iglesia que quiere irse arrebatada y aprobada tiene que estarse preparando, tiene que dejar esa ignorancia, tiene que dejar esa dureza de su corazón para tener su mente clara, no oscurecida. La mente oscurecida va a provocar que tú no te prepares, que no seas una iglesia de arrebatamiento. Y ya para cerrar, Hechos 19:1. Mientras Apolo estaba en Corinto, les hizo una pregunta. Dice, y les preguntó si habían, Pablo le preguntó, ¿verdad? Si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Una señal de oscuridad en nuestra mente es no entender ni valorar el ministerio del Espíritu Santo. ¿Será que hay endurecimiento en nuestro corazón? ¿Será que hay en nosotros ignorancia en nuestra mente? ¿Será que, mire, esta mente, este endurecimiento en nuestro corazón va a provocar ignorancia y que la mente está oscura? Y por eso estamos alejados de una vida de Dios, viviendo una vida de confusión que nos lleva a una inmoralidad, que nos lleva a una impureza. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que es decisión de cada uno vivir así. ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? ¿Cuál va a ser tu decisión? Porque Él ya dice que ya no quiere que vivamos así, que volvamos, que tengamos una vida diferente. Y quiero cerrar mencionándole esto, el principio de la Biblia. En el principio, que este sea un principio de una renovación en tu mente. El principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Posiblemente la oscuridad cubra toda tu mente. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. ¿Qué vengo a pedirte hoy? ¿Qué vengo a rogarte hoy? ¿Qué vengo a marcar en tu corazón hoy? Dios separó la luz de las tinieblas. Dios nos permitió a ti y a mí que el Espíritu Santo ya no se esté moviendo sobre nosotros, sino que esté en nosotros. Qué tiempo más hermoso, qué misericordia la de Dios. Dios no quiere que vivamos en dureza, que vivamos en oscuridad de nuestra mente. Dios no quiere que vivamos de una manera incorrecta. Dios quiere que vivamos de una manera correcta, como a Él le agrada. Pero para eso debemos entender que Él es la solución, que el Espíritu Santo es nuestra luz y que debemos ser guiados. Es necesario que entendamos que necesitamos llevar luz a nuestra mente y ya no vivir con una mente oscurecida. Y eso solo lo vamos a lograr si nosotros trabajamos la dureza de nuestros corazones. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de llevar tu palabra. Hoy vengo, Señor, poniendo la vida de cada uno de mis hermanos. Y quiero marcar en su corazón. Y vio Dios que la luz
era buena. La luz para nuestras vidas, el Señor Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, la palabra escrita que Él ha dejado para ti. Que hoy el Espíritu Santo pueda venir y redarguirte en tu corazón, pueda tocar y grabar en tu corazón que es necesario trabajarlo. El Señor dice, si escucharas hoy mi voz, no endurezcáis. El Señor dice, por eso dice el Señor, dame tu corazón. ¿Sabe qué te viene a decir hoy? Dame tu corazón como esté. Endurecido, hecho una piedra, como tú lo tengas, solo dame tu corazón hoy para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti, para que el Espíritu Santo pueda quitar esa dureza y pueda llevarte, sacarte de ese dominio de la ignorancia y llevarte a una mente clara, una mente entendida, que podamos llegar a tener la mente de Cristo. Pero si no trabajamos la dureza en nuestro corazón, no vamos a poder alcanzarla. Que el Señor te dé dominio propio para tomar decisiones en tu vida, para que pues, el Señor Espíritu Santo pueda mostrarte la manera en que estés viviendo y cómo mejorarla, cómo que el Señor pueda mostrarte, abrirte en la palabra, la voluntad de Él, lo que Dios quiere, lo bueno, lo precioso, lo perfecto, lo agradable para tu vida y que pueda llevarte a un nuevo nivel de vida espiritual. Ya no vivamos como viven los paganos, ya no vivamos como viven los incrédulos, ya no vivamos como cualquier persona que no ha conocido al Señor. Démosle el valor a la palabra. Como escriba, estás llamado a ser un vigilante, pero también vengo a hacerte un recordatorio. Dice que el Cordero va a presentar una ofrenda. Aquel sumo sacerdote que tenemos allá va a presentar una ofrenda y esa ofrenda son sacerdotes. Recuerda que tú eres sacerdote y que tú estás llamado a que no se viva en ignorancia, a que no se pierda el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor renueve en ti ese sacerdocio, esa identidad de sacerdote, esa identidad de hijo. Y si escucha a alguien este mensaje que tiene su mente cerrada y que hoy ha entendido que su corazón está endurecido porque no ha reconocido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y quiere permitir al Espíritu Santo que more en su corazón para que esa dureza se convierta y pueda llegar a un nuevo nivel de vida. Repite conmigo. Señor Jesucristo, yo reconozco ese sacrificio en la cruz del Calvario. No tomes en cuenta mi vida pasada. Mira la disposición de mi corazón. Reconozco ese sacrificio y quiero que tú me tomes, que tú me marques, que tú me llenes con el Espíritu Santo. Si hiciste esa oración, tú eres un hijo de Dios. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Y a ti, escriba, toma en cuenta todas las causas de dureza, pero también conviértelas en oportunidades para romper el endurecimiento. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Que toda la honra y la gloria sea a ti, Señor. Amén, amén y amén.